queridas Frilis, mis queridos Frilis, qué gusto que estén un día más conectadas, conectados en Charlas con Lucy. Y bueno, hoy estoy muy feliz porque tenemos a una gran asesora financiera y aparte, bueno, tiene una metodología increíble para todo el desarrollo de nuestras finanzas personales, desde los más chiquitos, los jóvenes, y pues también los que ya estamos un poco mayorcitos. Y me refiero a Mónica Reséndiz. Moni, bienvenida. Lucy, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar hoy aquí contigo y compartir también con tu comunidad de Frilis. No, hombre, pues yo más feliz porque de verdad les voy a recomendar que sigan a Moni porque tiene muchos tips muy importantes para nuestra educación financiera y precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy es la educación financiera en nuestra familia. Así que tema tan importante porque, bueno, a veces pensamos que, bueno, ya cuando los hijos crezcan o ya cuando estén grandes. Y no, Moni, tú tienes una metodología para que desde muy chicos empecemos a generar esta cultura en nuestra familia. Sí, Lucy, muchas gracias. Fíjate que yo trabajo como asesora financiera, asesora patrimonial, y en estas reuniones con las personas, con mis clientes, con mis prospectos, siempre al final me decían, ay, Moni, es que esto nos lo deberían enseñar desde la escuela, desde que somos chiquitos. Y la realidad es que no. Entonces, pues empecé a trabajar con más jóvenes y después con más jóvenes. Y después me decían, no, es que queremos algo también para los niños. Y entonces ahora trabajamos desde los niños, jóvenes, adultos más grandes. La verdad es que siempre estamos aprendiendo. Siempre hay muchísimo que hablar. El tema de las finanzas personales es maravilloso, es apasionante y después nos metemos a las inversiones. Entonces nunca acabamos de aprender. La verdad es que está padrísimo. Ay, bueno, yo tengo así como un recuerdo de Moni así de, ve las finanzas y los, bueno, todas las metodologías actuales que ya ella nos estará platicando. Qué importante, Moni, es que en nuestra familia tengamos una planeación financiera porque, no sé, digo, yo recuerdo cuando me casé y con mi esposo pues fuimos proyectando lo que queríamos ir teniendo, si nuestro carro, nuestra casa, pero luego también a veces llegan crisis, llegan momentos difíciles que a veces no te los esperas y te llegan los golpes y te quedas así como que temblando. ¿Cómo podemos hacer para que en nuestra vida vayamos planeando, vayamos previendo y nos anticipemos a crisis o a situaciones que nos agarren mal paradas o mal parados? Me encanta lo que comentas, Lucy, porque sí, eso que tú hiciste con tu esposo, esa parte es la base, ¿no? Es empezar por soñar, por decir, oye, vamos a querer hacer esto como proyecto familiar, para dónde vamos, qué queremos, porque de ahí parte, cuando te dicen, oye, es que hay que ahorrar, pues sí, todos sabemos que es muy importante ahorrar cuando empieza el año, ay, sí, voy a ahorrar, este año sí voy a ahorrar, pero si no tienes un para qué ahorrar, pues es muy difícil que lo lleves a cabo. Cuando tú ya tienes un objetivo, híjole, te amarras el cinturón, a ti no te importa no salir a fiestas, no comprar el cafecito, no te importa, tú vas por esas metas. Entonces, eso que hiciste es maravilloso porque es el principio. La otra parte que comentas, que es la de, ¿y cómo le hacemos para las caídas financieras, no? Bueno, pues precisamente parte de lo que hacemos es revisar, ¿no? Cómo estás en todo eso. Pero una primera recomendación que yo le doy a toda la comunidad es el famoso fondo de emergencia. ¡Wow! Construir un fondo de emergencia y luego te dicen, no, es que el fondo de emergencia, ¿de qué tamaño debe ser? No, pues de 3 a 6 meses de tus gastos. Tú dices, Dios mío, lo veo imposible. ¿Eso cuándo lo voy a lograr? Y no es cierto. La realidad es que cuando tú ya tienes como esa meta, hemos todos oído hablar del gasto hormiga, de ese cafecito, el Oxxo, no sé qué, pues es a veces bien difícil como pensar en quitarlo, pero si tú lo piensas como en un ahorro hormiga, híjole, es súper poderoso. Ese fondo de emergencia muchas veces se puede construir con tu ahorro hormiga, ¿eh? Fíjate que a mí me pasó que mi esposo siempre guarda las moneditas, ¿no? En un frasco grande. Y un día que de veras así como que no tenía efectivo, dije, bueno, voy a ir a buscar esas moneditas. Y me llevé una gran sorpresa porque de monedita en monedita, sí había juntado un buen. Obviamente que lo recomendable no es tenerlo ahí en casa o en un vaso o en un bote, ¿verdad? Hay que buscar instrumentos financieros de acuerdo a nuestras posibilidades para ir también ahorrando o invirtiendo.
obviamente que son cosas diferentes, porque a lo mejor, y pues estoy pensando en todas nuestras maravillosas emprendedoras o empresarias, que a lo mejor su día a día se le va en, tengo que pagar la nómina, tengo que pagar el material o pues lo que estemos haciendo, pero cómo tenemos que ir identificando lo que es de nuestro negocio y lo que es de nuestro gasto familiar. Bueno, eso es todo un proceso, el tema de separar, ¿no? Pero fíjate que hace un par de semanas tuviste un invitado, Arturo, y él nos daba muchas recomendaciones, ¿no? Y una de ellas era la de ponernos un sueldo. Eso es algo que yo también les recomiendo. En nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, la mejor manera de separar nuestras finanzas de las finanzas del negocio es ponernos un sueldo. Porque además los negocios tienen la característica de que no siempre entra lo mismo. A veces entra poquito y a veces entra más. Entonces, si nos ponemos un sueldo, pues ya sabemos que ese primer dinerito que entra, que es para pagarnos el sueldo, pues va a cubrir como los gastitos básicos. Y ya todo el excedente, que ya sabemos que podemos ahora sí empezar a tomar decisiones de reinvertir en el negocio, de cómo crecer. A lo mejor voy a contratar a una persona de marketing. ¿Cómo le hago para que a mi negocio le vaya mejor? Pero la única manera es empezar por ponerte un sueldo. Uno de los grandes errores que cometemos cuando empezamos un negocio es no ponernos un ingreso, aunque sea chiquito, pero algo. ¿Y qué pasa? Que a la hora que queremos crecer, ya no salen las cuentas. Resulta que no nos alcanzó. Y es por eso, porque como no teníamos ese gasto considerado, a la hora que queremos crecer, pues ya no hay forma. Y Moni, ¿y qué recomiendas? Por ejemplo, si ya nos pusimos un sueldo, pero si a lo mejor estamos viendo que los ingresos están ajustados, ahí tenemos que diversificar, tenemos que buscar más productos, más servicios, porque digo, yo sabes que soy de la manera de pensar de que si tú tienes un presupuesto y de repente no te alcanza, pues busca de dónde lo sacas, pero lo tienes que sacar. Hay personas que dicen, no, pues es que esto gano y con eso me quedo. No sé si sea ser conformista, digo, yo tampoco voy a criticar, yo creo que cada quien vamos pues echando mano de lo que tenemos, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta que a veces cuando también tienes un sueldo, por ejemplo, y te sientes cómoda porque sabes que tu quincena va a llegar, porque sabes que ese dinero ya está, y a veces inclusive llega la quincena y ya lo tenemos comprometido ese ingreso. Entonces, se vale también como pensar en qué otras fuentes de ingresos podemos tener, además de tu trabajo, si tienes un trabajo, o además de tu emprendimiento, o cómo generar esta prosperidad, Moni. Tú eres muy buena para eso. Gracias, Lucy. Pues me encanta cómo lo planteas, porque no solamente es recomendable, sino que yo diría que es como necesario, ¿no? Empezamos con esta parte de nuestro negocio que es como nuestra base, pero la verdad es que dentro de las muchas lecciones que nos ha dado la pandemia es que los negocios, pues hay unos que van a tener temporadas buenas, malas y nos puede pasar cualquier cosa. Entonces sí, de entrada, pagarte a ti primero y en segundo lugar, empezar a buscar cómo diversificar. Y hay algo que se llama el ingreso pasivo, es empezar a buscar fuentes de ingreso pasivo, empezar a buscar diferentes maneras. Luego decimos, no, es que yo quiero invertir en, no sé, en una casa y todo lo mando para la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo la pensaba rentar y llegó una pandemia, pues ya no la renté, ¿no? A veces es mejor empezar como por diversificar un poquito en renta fija, un poco en renta variable. Hay muchos instrumentos de inversión preciosos. Luego me preguntan, ¿cuál es la mejor inversión, Moni? Les digo. Sí. Oye, es que todo el mundo buscamos así como la receta mágica, pero pues no hay receta mágica, yo creo. Les digo, depende de tres cosas. Las inversiones, ¿dónde empezar a diversificar mis ingresos, mi dinero para empezar a construir estas fuentes de ingreso pasivo? Depende de el horizonte de tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a esperar a que ese dinero crezca? Si voy a poner ahí las colegiaturas, las inscripciones, pues o sea, es un instrumento muy diferente que algo que yo estoy buscando como para mi retiro, ¿no? Entonces, ¿qué horizonte de tiempo le voy a dar a ese dinero para que crezca? Segundo, ¿qué riesgo estoy dispuesta a correr con ese dinero? Porque hay instrumentos que nos dan poquito rendimiento, pero es segurito, y hay otros que son de altísimo riesgo, son súper volátiles, pero que podemos multiplicar nuestro dinero varias veces. Entonces, ese sería el segundo factor. Entonces, el horizonte de tiempo,
el riesgo y qué tan disponible voy a querer mi dinero. Y por ejemplo, a todas nuestras freelies que nos están viendo, que nos están siguiendo, si ahorita decimos, bueno, voy a empezar con el hábito de ahorrar y voy a empezar a planear mi próximo 2022 para tener unas finanzas más sanas. ¿Qué nos propones, Moni, para esos efectos? Empieza por tu presupuesto. Tú lo mencionaste, ya tienes un presupuesto. El presupuesto es una foto que nos revela tantas cosas, porque una de las cosas que tú mencionabas era, híjole, a veces hacemos las cuentas y vemos, que nos estamos quedando cortitas, ¿no? Y entonces ahí tomas decisiones, pero es muy diferente tomarlas antes que tomarlas ya que estás toda endeudada, ¿no? Y que ya no te habías dado cuenta de que no te alcanzaba. Es mejor tomarlas ahí. Y en los talleres yo les digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Si nos da ingresos menos egresos, nos da un negativo, ¿qué podemos hacer? En realidad solamente hay dos respuestas. O subo mis ingresos o bajo mis gastos. Okay. Y entonces nos empezamos a poner creativos, tanto para ahorrarle a los gastos como para subirle a los ingresos. Entonces, esa sería como la primera recomendación para el 2022. Es, haz un presupuesto, ve dónde estás, esa es tu foto, de dónde empiezas, es tu diagnóstico personal. Y a partir de ahí, empieza a ponerte algunas metas, algunos proyectos y a educarte financieramente. Yo insisto mucho, yo soy súper fan de la educación financiera, tú lo sabes. ¿Cómo describirías la educación financiera? O sea, cuando yo pienso en alguien que está educado financieramente, ¿qué es lo que contempla toda esta educación? Bueno, te lo voy a explicar cómo se lo platicamos a los niños. En el curso de... A ver si así entiendo. En los cursos tenemos cursos de finanzas para niños de un programa precioso global que se llama Money Master Kids. Y les explicamos la educación financiera muy sencilla. Es, ¿entiendes de dónde viene el dinero? Bueno, ¿entiendes qué es el dinero? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se administra? Que es donde ya empezamos a batallar. ¿Cómo se invierte? Y conoces cómo tener una mentalidad de un maestro del dinero. Ok, bueno, yo ya me quiero apuntar a ese curso, porque fíjate, ahorita que estás diciendo de esa mentalidad del maestro del dinero, ¿cuántas de nosotras desde nuestra casa nos decían el dinero es malo, si eres rica te vas a pervertir, y aquí ya nos está diciendo nuestro maestro aquí aquí de la tecnología que pues echa a perder a la gente? O sea, fíjate todas las creencias que desde niños nos han dicho. Entonces, cuando te llega el dinero, a mí a veces me pasa, Moni, que me llega y así como me llega se me va. Entonces dices, ¿qué pasó? No he aprendido a que tengo que retener, a que tengo que multiplicar, a que tengo que expandir, y que ese dinero pues puede ayudar no solo a resolver situaciones personales o familiares, sino nos puede ayudar a compartir también, a generar riqueza para otras personas, generar empleo. Entonces, ¿cómo trabajar en una mentalidad positiva, proactiva acerca del dinero? Muy bien, pues igual que en tus finanzas es identificarla, ¿no? Hacerte un diagnóstico para ver toda esta lista de ideas y creencias, entender cuáles ya no traes, porque yo te escucho hablar y escucho mucha mentalidad de prosperidad. Esta parte de compartir es muy buena. Si traes algunos pensamientos todavía de escasez, de en mi casa no había, ¿no? En mi casa mi mamá me decía, hay que taparse con la cobija hasta donde se alcance, el dinero no crece en los árboles, todas esas frases que hemos escuchado. Entonces, de hecho hay un diagnóstico, ¿no? Donde tú empiezas a ver esta lista de creencias, en qué estoy de acuerdo y en qué no. Y ya dices, creo que aquí me falta trabajar todavía. Ok. Bueno, Moni, a ver, cuéntanos, ¿cuándo tienes un próximo taller y quiénes pueden ir? Bueno, pues ahorita ya lo estamos terminando el taller de jóvenes y vamos a empezar en enero otra vez un taller para niños. Tenemos dos talleres ahorita que empiezan en enero. Uno es un taller para los niños como de primaria, que es de 6 a 12 años, y otro curso que es para los adolescentes. Y está padrísimo, porque hasta haces un plan de negocio, hablamos de impuestos, de emprendedurismo. Entonces, los dos empiezan en enero. ¿Qué crees? Ya está cupo lleno. Son gratis. ¡Ay, son wow! Totalmente gratis. Súper bien.
Oye, pues por aquí vamos a compartir tus datos, Moni, para que te sigan, para que también Moni comparte mucho contenido de valor a través de sus redes sociales. Y yo creo que para nosotras, mujeres freelies, que queremos autonomía, que queremos ser prósperas, que queremos tener estas finanzas sanas, pues va a ser muy importante que sigamos a Moni. Muchas gracias, Lucy. Pues sí, las invito a seguirme ahí en mis redes, que son Moni Reséndiz, Moni con Y, Reséndiz con C de casa, en Facebook, en Instagram, ahí las espero, y en LinkedIn también. Pues muchísimas gracias. Yo creo que me quedo con ganas de seguir platicando con Moni, no sé ustedes, pero bueno, pues el tiempo es inclemente y bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Factor Market, que hace posible estas charlas, y bueno, invitarlas a que el próximo 25 de noviembre no se pierdan nuestro Freely Woman Day con Arturo Sánchez, que es un experto en planeación estratégica, en gobiernos corporativos, y vamos a tener un tema muy importante de cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos y las oportunidades para el 2022. Yo creo que después de todo lo que hemos pasado, queremos que el próximo año nos vaya súper bien, así que están todas cordialmente invitadas. Y bueno, ya saben, para quienes son miembros de Freely Woman es totalmente gratis. Quienes no tienen todavía la membresía pueden ingresar a nuestra plataforma www.freelywoman.org y ahí pueden adquirirla. Moni, un último mensaje para nuestra comunidad. Pues el mensaje que yo les puedo dar es: inspírense en las personas que ya tienen esa situación financiera que ustedes quieren tener. Pregunten, investiguen, háganse acompañar siempre de personas que ya le saben, ¿no? A veces queremos ir y meternos en cosas raras o a cosas o con personas que no tienen todavía los resultados. Entonces, busquen educarse financieramente, pero también busquen juntarse con gente que ya tiene esos resultados hoy. Pues muchísimas gracias, Moni, un placer que hayas estado con nosotras. Mis queridas Freelies, mis queridos Freelies, recuerden que amen tanto lo que hacen que no tengan duda que están en el camino correcto, y nos vemos la próxima con otra súper invitada de lujo. Hasta pronto.